Vivimos un tiempo donde todo pasa muy rápido, donde todo va muy rápido y no tenemos tiempo de detenernos a pensar ni a ver lo que está sucediendo. Porque nos acostumbramos a las buenas noticias y lo peor de todo es que nos acostumbramos a las malas noticias. O sea, ya es normal escuchar que alguien murió porque le quisieron robar un celular, o es normal escuchar de corrupción, es normal escuchar lo que se está escuchando. Usted, no sé si escucha lo que se está debatiendo en el Senado en este momento, pero uno oye esas cosas y realmente dice, qué rápido que pasa todo. Se levantarían nuestros abuelos, los que ya no tenemos a los papás acá, dirían, qué diferente es. Antes se miraba más y lo que pasa es que hemos perdido la visión de las cosas. Entonces, lo que yo les quiero hablar hoy es de la mirada interior, que es el espejo de nuestra alma. Eso es lo que hoy nos está pasando. Hemos perdido de vista lo que significa mirar desde adentro. Y que lo que nosotros miramos es lo que reflejamos como personas. La Biblia dice, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y leyendo las distintas versiones de este texto, encontré en la versión de la traducción del lenguaje actual, miren lo que expresa. Los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Y la verdad que hay veces que hay miradas que matan, ¿o no? Entonces, vamos a tratar de hoy ver algunos detalles acerca sobre esto. Proverbios dice, el espejo refleja el rostro y los ojos revelan la personalidad. Eso está en Proverbio 27, 19. ¿Qué quiere decir? Indefectiblemente, yo no puedo disfrazar lo que no soy de adentro hacia afuera. Puedo mentir, puedo actuar, pero en algún momento mi expresión o lo que yo soy va a determinar lo que realmente hay en mi corazón. Entonces esto que le decía que se va tan rápido no nos permite ver las cosas en su tiempo real. Y vamos a ver algunos detalles técnicos, si quieren, como para entender de qué les estoy hablando, que dice que uno de los principales sentidos del cuerpo humano es la vista, obviamente. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5, ¿no? Ahora, ¿las mujeres 6? Veo gente muerta, decía el de sexto sentido. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en los 5 sentidos, yo creo que no es que uno es más importante que el otro, porque andá a decirle a un sordo que no es importante escucharte, va a decir, no, flaco, yo miro, pero no escucho. Pero yo creo que uno de los sentidos más importantes es la vista, porque vivís en una oscuridad absoluta. Cuando vos no lográs, más la gente que nace directamente sin poder ver, jamás va a imaginar qué es lo que lo rodea. Obviamente desarrollan otros tipos de sentidos que hacen que su vida sea un poquito mejor, pero no es lo mismo tocar mi cara que ver mi bello rostro. ¿Entienden? O sea, ¿por qué? Porque la vista es importante, porque es lo que vemos. Y es a través de los ojos es que se ve. Ahora, la visión, que es la facultad por la cual a través del ojo, que es la vista, lo que estamos hablando, se percibe el mundo interior. Y entonces, la función del ojo es traducir vibraciones que hacen que en conjunto con el cerebro uno entienda lo que está viendo o lo que está mirando, ¿sí? Por eso es que esta mujer que se llama Pilar Vergara es una profesora de la Universidad de Madrid, hizo máster en optometría, terapia visual, dio clases, estuvo en el equipo olímpico de tiro de España, o sea, imagínense que si uno no ve bien con el arco y flecha, es complicado. Ella decía que nacemos con vista
Pero la visión se va aprendiendo, es decir, se va desarrollando progresivamente desde el nacimiento a través de la experiencia, mediante el desarrollo neurológico, motor y sensorial. O sea, ¿qué quiere decir? No es lo mismo lo que veo yo hoy con 48 años que lo que puede ver un bebé de 1 año. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de que lo que está viendo, verlo a través de su cerebro, o sea, entender lo que está viendo. La visión consiste en mucho más que ver. La visión nos permite dar el significado, comprender lo que vemos, es lo que le estaba diciendo, hacer que nuestros ojos y nuestros cerebros se encuentren interrelacionados. O sea, yo hoy los veo a ustedes, los miro a ustedes y entiendo qué están haciendo, sé qué están haciendo y sé por qué estamos acá. A través de la vista lo veo. Entonces, mi pregunta ¿es lo mismo ver que mirar? No. Según la Real Academia Española, ver es pasar la vista por encima. Hay mucha gente que hace eso. ¿Cómo lees el diario, por ejemplo? Yo leo títulos, ya no me da el tiempo para ponerme a leer toda la nota. Leo títulos, si algo me interesa, lo leo. Si no, leí el título y más o menos estamos, ¿no? Ahora, en cambio, mirar es detener la mirada, fijarse, o sea, es agarrar y lo que estoy viendo, entender lo que estoy viendo. Esta conjunción de cosas hace que sea la puerta de entrada al mundo que nos rodea. Es la manera desde la que nos relacionamos con el mundo exterior. O sea, en resumen, se puede decir que ver alude más a una determinada capacidad física, lo que estábamos hablando de ver, y mirar a cierto acto consciente y deliberado. Así que vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo lo que vemos. A veces es medio confuso, ¿no? Pero es la realidad. Usted puede estar viendo sin mirar. ¿Me entiende? Como alguno capaz me está viendo decir cuándo termina el gordo porque no le entiendo. ¿Me entienden? O sea, muchas veces, y nos pasa a diario, que vamos por la calle viendo y sin mirar, sin entender. Las miradas retroalimentan la comunicación, ¿sí? Las miradas, si nuestro interlocutor mientras nos habla, lo podemos interpretar como un signo de interés o de atención. O sea, si usted me está viendo y yo le estoy hablando, y si es lo que yo le estoy diciendo es realmente atractivo, yo me voy a dar cuenta a través de su mirada si lo está haciendo. Ahora, si yo empiezo a ver que usted empieza a revolear los ojitos para los costados, empieza a mirar para acá, empieza a mirar para allá, empieza a hacer esto, significa que no logré captar su atención, significa que usted no me está mirando, simplemente me está viendo. Obviamente que verme a mí es fácil, ¿sí? Pero también sabemos que la mirada es el lenguaje de los ojos, ¿sí? Muchas veces, ante una señal de interés, nuestras pupilas se pueden dilatar. Esto es todo lo que le estoy diciendo, tuve que leer un rato bastante largo hoy, ¿sí? O sea, las pupilas se dilatan. ¿Por qué? ¿Cómo hace uno con la mirada? Mira, pum, se dilata. Ahora, lo contrario pasa cuando no me interesa nada de lo que estás hablando y empiezo a hacer lo que que te decía recién, empiezo a cambiar de cosa. Una mirada desafiante nos llevará a crear barreras, una mirada de ternura a ser más sensibles, una mirada sostenida demasiado tiempo nos intimidará. O sea, son detalles que nos van haciendo los diferentes tipos de mirada a cómo reaccionamos, ¿sí? Entonces, el cuerpo humano es un receptor y transmisor de emociones y una de sus principales herramientas para influenciar es la mirada. Sobre todo con personas cercanas, la mirada es un recurso muy poderoso usado sabiamente por algunas personas e inconscientemente por otras. Nuestra mirada descubre nuestras emociones más internas y es por eso que nos delatamos cuando mentimos o intentamos ocultar nuestros sentimientos. Yo, por ejemplo, no puedo mentir. No. Y esto lo sabe mi señora. Mire, yo le voy a contar algo. Me voy a inmolar con esto. La tecnología ahora nos permite trabajar en distintos lugares como si estaríamos en nuestra oficina. Aquellos que saben, ¿no, Ariel? Entonces, cuando yo no tengo reuniones que realmente requiera estar en mi oficina, me quedo trabajando en el estudio en casa. Pero el problema es cuando yo me quedo en casa, tengo otros problemas. Está muy cerca mi estudio de la cocina.
Entonces yo me levanto, no sé, tomamos mate con Elsa, todo, y cuando ella se va a hacer los mandados, a mí me agarra una imperiosa necesidad de investigar qué hay en la heladera. Cosa que en la oficina no pasa, porque la heladera, mis socios la tienen vacía a propósito. ¿Sí? Ahora, Elsa tiene una capacidad extraordinaria de darse cuenta cuando yo meto los dedos en algún lado. Porque miren que yo soy prolijo, trato, o sea, siempre alguna amiga queda, alguna cinta no queda en el mismo lugar. Entonces viene y dice, ¿qué hiciste en la heladera? Y yo hago mi esfuerzo pero mis ojos me matan. No puedo. O sea, ella sabe hasta lo que comí cuando me mira. Entonces, la mirada, en realidad, nos descubre, nos desnuda, nos saca de nuestro interior lo que nos está pasando. Por eso es que cuando alguien está mintiendo o cuando alguien está diciendo una cosa que no corresponde, te das cuenta. Te das cuenta cuando alguien está haciendo algo incorrecto. Porque o no te fija la mirada y como dice Ángel, face to face, que face to face no es esto, hay que decirle Ángel. ¿Sí? Porque face es cara, no es ojos. Entonces, cuando alguien no te puede sostener la mirada, es porque está escondiendo. Y cuando un hermano tuyo, cuando estás hablando cara a cara y ahora hablando en serio, no te puede sostener la mirada, es porque no tiene la capacidad de ser sincero con vos. Entonces, la mirada en algún momento saca de nosotros todas este tipo de expresiones, el amor, la alegría, la felicidad, la compasión, las cosas que no son tan buenas, el odio, el reproche, la tristeza, la ira, todas esas cosas, todo eso, a través de la mirada yo lo puedo expresar. Y usted me va a decir que no, pero es verdad. Yo puedo con mis ojos amarlos hasta el infinito. Y con mis ojos también le puedo decir lo que usted se imagina. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de expresar. Entonces, si tu ojo es bueno, dice la Biblia, tu cuerpo va a estar lleno de luz. Porque esa es la puerta, la mirada en algún momento es la puerta del alma. Y siempre hemos hablado, ¿sí?, que nosotros todas las cosas las escudriñemos con la cabeza. ¿Sí? Todo lo que viene, viene acá, se pone acá, y si no sale por acá, sale por acá. O sea, lo que pensás o lo que te imaginás, si no lo decís, lo expresás con tus ojos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si queremos, ¿en quién podemos basarnos para decir cómo mirar correctamente los tiempos que hoy corren? Y no tenemos otra que hablar de Jesús. Jesús, a través de sus miradas, hizo mucho, dijo mucho, dio mucho. Entonces, vamos a ver algunos que otros ejemplos de lo que hizo Jesús mientras Él estuvo aquí en la tierra. San Juan 2, 1 al 12, todos por la imagen se darán cuenta, fue el primer milagro que hizo Jesús. Me encantaría tener ese don. ¿Se imaginan? Un negocio bárbaro. Abrimos la canilla, lo convertimos en vino y si tenemos un marketing bueno nos llenamos de plata. Pero dice que Jesús estaba en las bodas y vino su madre y le dijo que se había acabado el vino. Yo no sé si alguna vez te pasó organizar una fiesta, pero quedarte sin bebida debe ser complicado. Por eso nosotros en Uniones que Perduran, cuando hacemos la cena, sobra de todo, ¿no? Entonces, Jesús, cuando le vinieron a decir de que no había vino, Él vio lo imposible. Porque si al maitre del lugar le decís, llená las 6 tinajas que había de agua, porque cada tinaja tenían alrededor entre 80 a 120 litros de agua, entraban en cada tinaja, ni el más adelantado de la época iba a pensar de que ese agua se iba a convertir en vino. ¿Sí? Ahora Jesús vio más allá de las necesidades y de la mentalidad de la gente, y Él pudo ver que lo imposible se puede convertir en posible. Y simplemente lo que hizo fue convertir el agua en vino, y ese vino, según cuenta la Escritura, fue mejor
que el que habían tomado anteriormente. Entonces, lo que te está pasando hoy, lo que te está sucediendo hoy, tenés que tener la capacidad de ver desde tu interior que lo imposible se puede convertir en posible y que tu estado posterior puede ser mejor que el anterior. Ya sea un problema económico, ya sea una familia rota, una familia destruida, hoy Dios puede hacer las cosas nuevas y las cosas que eran viejas quedan pasadas y son nuevas, hechas y mejor. Pero entender que desde adentro tenés que empezar a ver que las cosas pueden ser distintas. Tenés que desarrollar la capacidad de ver como miró Jesús. Y Jesús miró que el tema de que no había bebida en una fiesta no era problema. Entonces yo no sé cuál es el problema, cuál es la necesidad, cuál es el dolor, qué es lo que te está pasando. Yo lo único que sé que te puedo decir que si lográs ver como miraba Jesús las situaciones, vas a hacer que lo imposible se convierta en posible. Amén. Vamos a ver 4 escenarios distintos que habló de la compasión de Jesús. En primer lugar, en Mateo 9, 35, 36, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Lo primero que Jesús tuvo de la gente fue compasión. Él vio que estaban, adolecían de liderazgo, adolecían de un pastorado, adolecían de todo, no tenían nada. Y en otras oportunidades en las que pasaba lo mismo, hasta también los alimentó. Cuando le dijo a sus discípulos, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Ahora, nosotros ante la necesidad de la gente hoy, ¿podemos mirar a la gente con la misma compasión que miró Jesús a las personas? Por eso es que después Jesús, mientras caminaba en sus años de ministerio, sanó al hijo de la viuda, ¿sí? Porque la viuda era el único sustento que tenía, sin embargo Jesús al verla se compadeció de ella, sanó al muchacho y lo levantó de un féretro. Hoy parecería que esas cosas no suceden. Hoy parecerían que esas cosas están muy lejos. Y la realidad que lo que Jesús dijo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, esta también hará y aún mayores que esta hará. Pero lo que pasa es que nosotros nos paramos a pensar en esas obras que hizo Jesús y no miramos las otras que no cuentan tanto. Y que a lo largo de lo que vamos a ir hablando nos vamos a dar cuenta que si nosotros logramos hacer las obras que hizo Jesús, estas cosas van a ser normales. Estas cosas van a suceder más seguido. Lo mismo pasó con la mujer encorvada. Lo mismo pasó con el paralítico, que sus amigos, dice que Jesús estaba predicando en una casa, la casa estaba llena de gente y ellos querían entrar porque sabían que si lo bajaban al lugar, si ellos lograban de que el enfermo se pase adelante de los ojos de Jesús, iba a ser sano. Y Jesús dice que al ver la fe de ellos, ay, espere que se me achicó esto. Jesús primero le dijo, tus pecados te son perdonados, y todos empezaron a murmurar, porque son todos así. ¿Quién es este que tiene la capacidad de perdonar pecados? Y Jesús le dijo, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o levanta tu lecho y andate. ¡Qué seguridad! Está bien, era Jesús. Pero Jesús dijo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Jesús dice que estaba también caminando y le trajeron una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Según la ley y según las costumbres, porque esto es lo que quisieron hacer los que trajeron a esta mujer a Jesús, querían tentarlo, querían hacerle pisar el palito, como decimos hoy acá. Según la ley, no tendría que haber venido solo la mujer, porque el adulterio no se hace de a uno, se hace de a dos. Sin embargo, le trajeron a la mujer y le dijeron, la hemos sorprendido y la ley dice que hay que apedrearla. Jesús lo único que hizo es tener una mirada de restauración, una mirada de perdón. Le dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se puso a escribir en el piso. Muchos creemos que lo que Jesús escribió en ese momento era el pecado de cada uno de los que estaba ahí. Porque si no, no se entiende cómo una cantidad de gente que estaba totalmente
enceguecida y que quería matar a esta mujer, se empezaron a ir de a uno. Dice que cuando se fueron, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice: ninguno, no quedó ni uno, ni yo tampoco. Vete y no peques más. ¿Cuál fue la mirada de Jesús en ese momento? Fue una mirada de perdón, de restauración. Y nosotros a veces, esa mirada de restauración y de perdón está tan lejos de la gente que no nos damos cuenta. Porque si Jesús no la juzgó, a veces nosotros tomamos atribuciones que no nos corresponden. Dice que en cierta ocasión Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Jesús, eso está en Lucas 21, 1 al 4, lo único que vio en esa mujer fue admiración. Porque dice que los otros que estaban ahí, lo único que hacían era mostrar lo que daban. A mí me ha tocado estar, miren hermanos, no sé si a ustedes les tocó, pero allá por los años 92, 93, 94, 95, toda esa época media fea de la Argentina, vinieron muchos profetas de la prosperidad. Y yo he ido a desayuno porque, claro, estábamos tan endeudados, y esta gente hablaba de la prosperidad y de que, bueno, lo que siempre Ángel dice, ¿no? Que hay que ponerle el nombre a los zapatos de Satanás para que se acuerde que lo estamos pisando todos los días. Y yo he visto gente que salía a ofrendar, porque le decían que si ofrendaban, si daban, levantaban uno yo lo conocí, yo lo conozco al hombre y sé quién era y sé cómo terminó después. Llegó a ofrendar 1 kilo de oro. ¿Saben cuánta plata es 1 kilo de oro, no? Y él salió con su ofrenda así, con el sobre, y decía que iba a ofrendar 1 kilo de oro, y la mostró, la mesía, todo esto y lo otro. ¿Saben qué pasó? Nada. Se fundió, perdió todo, no tiene absolutamente nada, de un laboratorio enorme que tenía, lo perdió. ¿Por qué? Porque a veces no es lo que damos y cómo lo damos, sino con qué corazón le damos a Dios. ¿Se acuerdan cuando hicimos esta casa? ¿Todos se acuerdan qué puso y cómo lo puso? Y a veces las cosas así generan en los ojos de Dios admiración. Y cuando ve que vos te acercás ante la casa de Dios y das, pero das de lo que realmente Dios sabe que te cuesta y lo das con convicción, generás la admiración en el corazón de Dios, entonces Él empieza a cambiar tu lugar, empieza a cambiar tu situación, la empieza a transformar. Pero no se trata de la cantidad ni de cómo lo haces, sino de la forma en que ofrendás y te das al Señor. Y Jesús miró a esa viuda con admiración. Y es como nos mira a todos nosotros. Cada vez que hacemos un acto, cada vez que hacemos algo, tenemos que analizar si Dios está mirando con admiración lo que estamos haciendo. En la última cena, Jesús sabía que lo iban a entregar. Y yo creo que la mirada más triste del Señor habrá sido esa, cuando tuvo que mirar a Judas y le dijo: lo que tenés que hacer, andá y hacelo rápido. Yo creo que esa fue la mirada de dolor más profunda de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sentía que del seno de la gente de confianza de Él iba a salir el que lo iba a traicionar. No le pasó nunca a ustedes, ¿no? Sin embargo, yo creo que Jesús lo miró con tanto amor que si Judas tomaba otra decisión, Jesús lo perdonaba igual. Sin embargo, cuando lo miró con dolor, y lo único que hizo Judas es levantarse, irse y entregar al Maestro. Otra situación que pasó en esa misma noche fue cuando
Jesús le dijo que lo iba a negar a Pedro. Y cuando yo leo este pasaje en San Lucas 22, donde dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Yo no sé qué habrá hecho en la vida de Pedro, pero la mirada de Jesús lo traspasó. Porque él hacía segundos lo había hasta insultado a los que le decían de que él era parte del grupo de los 12. Sin embargo, él salió y la diferencia que hubo entre Pedro y Judas fue el arrepentimiento. Pedro salió y lloró amargamente. Y Pedro después se convirtió en el gran apóstol. Otra de las cualidades que tiene la mirada de Jesús fue la paciencia. Dice que Jesús murió, fue sepultado, le dijo a sus discípulos todo lo que iba a suceder. Sin embargo, Tomás dijo, si yo no veo las marcas, si yo no veo su costado traspasado, no va a creer. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo con ellos hablándole, diciéndole que era necesario, que iba a suceder, que tenía que pasar, que eso iba a suceder? Sin embargo, Tomás no le creyó. Y tuvo que hacerse el tiempo y el momento para ir, presentarse ante Tomás y decir, mirá Tomás, acá están mis agujeros en las manos, en los pies, paciencia. Paciencia, la misma paciencia que tuvo con los 2 caminantes a Emaús. Dice que iban caminando y Jesús se les apareció y ellos le decían, pero ¿cómo no sabes? ¿No sabes lo que sucedió, de que pasó esto y pasó el otro? Y no se daban cuenta que estaban con Jesús. Y cuando Jesús se sentó y le partió el pan, se dieron cuenta de que habían estado con el Maestro y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abrió las Escrituras? Paciencia. Paciencia. ¿Cuánta paciencia siendo Dios con toda su gente tuvo que tener el Señor? Y mirarlos con paciencia. Y a veces lo que nos pasa, yo a veces cuando recurro, porque todos tenemos nuestros problemas y recurrencia de cosas que hacemos que están mal, miro al Señor, al cielo y digo, gracias Señor por tu paciencia. Porque dice que día a día, todas las mañanas, se renuevan las misericordias de Dios sobre nuestras vidas. Día a día se renuevan. ¿Para qué? Paciencia, David. Paciencia, vas a llegar. Y la muestra más grande de la mirada de Jesús fue el día que estaba en la cruz del Calvario, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí estabas vos, ahí estaba yo, y ahí estaba toda la humanidad. En alguna medida toda la humanidad ese día estaba bajo la cruz y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor tan grande que tuvo Jesús, Él miró y la cualidad más grande de Jesús fue el amor. Su mirada siempre, pero siempre llevó amor. No condenó, no juzgó, fue paciente, tuvo admiración de la gente que tenía que tener admiración, tenía esa humildad de tener admiración de la gente que correspondía. Entonces, la compasión, el perdón, la admiración, el dolor, la paciencia, la seguridad, es parte de todas las cualidades que tiene que tener nuestra mirada, que tiene que tener nuestra visión, pero sobre todas las cosas, lo más importante que tenemos que tener como hijos de Dios es el amor incondicional. Ahora, nuestra visión, nuestra vista, lo que vemos, lo que hacemos, se puede enfermar, ¿sí? Y puede suceder que con el tiempo tengamos la incapacidad para ver las cosas que antes eran más claras. O sea, las cosas que eran fáciles de entender o fácil para darse cuenta, con alguna perspicacia en algún asunto, perdimos esa capacidad, nos volvimos miopes. O sea, dejamos de ver
las cosas que eran simples, o sea, son los que ven a donde vemos hasta acá. ¿Sí? O sea, la miopía es eso, ver hasta acá. Y perdimos esa capacidad de ver las cosas que antes estaban claras. Y no sé, todos los que tenemos más de 40 nos damos cuenta que a medida que pasa el tiempo, cuando vos empezás a perder visión, te das cuenta que es feo no poder ver claro y entonces necesitas ayuda. Esa ayuda para ver claro, cuando empezás a ver las cosas no muy claras de la vida, se llama Espíritu Santo. Nosotros necesitamos todo el tiempo del Espíritu Santo para que nos aclare las cosas que tenemos que ver y cómo las tenemos que ver. También sucede que con el tiempo el ojo pierde la capacidad de enfocar, perdemos la capacidad de hacer foco en las cosas chiquitas, en las cosas cercanas. Entonces nos agarra la presbicia espiritual. ¿Sí? Entonces lo que antes veíamos con capacidad y lo veíamos fácil, es lo que yo siempre le digo a los chicos. Yo antes miraba los productos de tecnología y leía a todos y lo miraba así, y hoy no lo puedo leer, hoy necesito anteojos. Y gracias a Dios por la tecnología no necesitamos anteojos porque se agranda la letra. ¿Entienden? Entonces, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestra visión, empezamos a enfermar nuestros ojos. Y cuando nosotros enfermamos nuestros ojos, empezamos a tener problemas. Deja de haber luz en nuestro interior, porque nuestra mirada no es buena. Y la Biblia dice que a los que le pasan esas cosas no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Eso significa que de a poquito, si vos no hiciste que tu mirada, tu visión, la vayas corrigiendo, se empieza a apagar, se empieza a apagar, se empieza a apagar, se empieza a apagar y llegás a una ceguera espiritual. Entonces hoy nosotros necesitamos que Dios intervenga y que tengamos la capacidad que tuvo Jesús de ver las cosas bien. Ustedes van a escuchar en este tiempo hablar a todos los pastores de equipo de trabajo, y no lo mezcle con política, por favor. Pero llegó el tiempo de que los equipos funcionen, y para que los equipos funcionen, tiene que haber una mirada sana de todas las cosas. Nosotros necesitamos empezar a tener compasión de la gente. Yo el miércoles cuando oraba a Juancito en la reunión de oración, y él oraba y decía, te pido por los que le están por llegar la prótesis, te pido por los que tienen que operarlo y no tienen el turno para operar. No sé, ¿todos saben que Juan va a los hospitales a orar? A ver, Juan, ponete de pie, por favor, con tu esposa, porque los dos van. Yo quiero que le den un aplauso a ese matrimonio. Y va Rubencito también. Tener compasión. Y yo cuando lo escuchaba orar a él el miércoles decía, Señor, y no es un problema de él que no tenga una prótesis, ni siquiera es un problema de él que no lo operen. Pero cuando vos mirás con la mirada de Jesús, te vas a dar cuenta que necesitas sentir lo que está sintiendo el otro. Y Jesús nos mandó ser luz en esos lugares. Entonces cuando vos tenés empatía con el problema del otro, cuando lográs entender lo que le está sucediendo, te va a empezar a doler. Y vas a empezar a decirle, Señor, yo necesito que tengas compasión de esa persona. Y si está en tus planes sanarlo, sanalo. Y si no, dale la prótesis. ¿Es así o no, Juan? Lo mismo sucede en todas las cosas. Sucede cuando necesitamos tener una mirada transparente hacia el hermano y decirle las cosas como son, como dice Ángel, face to face. En una oportunidad, me acuerdo, hace muchos años atrás, una persona vino a hablarme mal de Gustavo. ¿Te acordás, Gustavo? Entonces me dijo, no, porque Gustavo es así, Gustavo es así. Para. ¿Sabes qué? No me digas más nada. Te espero el martes en la iglesia, que va a estar Gustavo, y adelante de Gustavo vos me vas a decir todo lo que me está diciendo. No, pará, que yo no quise. No me importa. ¿Sabes qué? El martes vas a venir y no solo va a estar Gustavo, va a estar Jorge, porque la Biblia dice que hay que buscar un testigo. Yo les aseguro que ese nunca más, por lo menos a mí, me habló mal de Gustavo.
tendría sus razones. Pero necesitamos cambiar esas cosas. Necesitamos tener transparencia, necesitamos tener compasión, necesitamos tener amor, dolor por la gente. Necesitamos entender que nosotros tenemos un mensaje distinto y lo tenemos que hacer ver. Hoy nos estamos preocupando todos por el aborto, ¿sí? Todos nos estamos golpeando y nos faltan los látigos para pegarnos en la espalda. ¿Pero qué hicimos? Un montón de años para atrás. ¿Qué influencia tuvimos? ¿Qué hicimos como iglesia? ¿Qué estandarte levantamos? ¿Qué palabra dijimos? Entonces ahora lo único que queda es pedirle a Dios misericordia, que las cosas cambien. Pero estamos a tiempo de levantar hombres y mujeres que miren diferente. Y que no vean, sino que miren. Y que lo que parezca que pasó así rápido, no es rápido. Yo les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y si hasta el día de hoy, por error u omisión, no hicimos las cosas bien, esa cruz todavía nos da la posibilidad de cambiar. Entonces sí, nuestro ojo será bueno y todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Dios está levantando esta iglesia en este lugar para que sea luz. Y la luz debajo del almud, dice la Biblia, no sirve para nada. Hay que sacarla afuera. Hay que llevarla hacia afuera. Hay que mostrar las grandezas que el Señor hizo con nosotros. ¿Cuántos quieren cambiar el paradigma de la visión? ¿Cuántos quieren mirar como miró Jesús? Y tener la capacidad y la humildad de admirar a alguien que quizás es inferior a vos, pero que con un solo acto te demostró que tiene mucho más claras las cosas que vos. Ese es mi Dios, ese es Jesús, así mira.